Hace exactamente 2 años y meses, fue en febrero del 2022, cuando Vladimir Putin decidió llevar a cabo la operación especial en el este europeo. Para esa época, tanto Estados Unidos como Europa llenaron de sanciones a Rusia y dijeron que su economía iba a ser llevada al medioevo económico y que Rusia iba a quedar totalmente aislada de todo el mundo. Ya, como hemos dicho al inicio, hacen aproximadamente 3 años, porque fue para el 20 o el 21 de febrero del año 2022, cuando esta operación se llevó a cabo. Hoy la realidad es totalmente diferente. Soy Tito Olivo y voy a analizar la situación de Rusia en términos económicos, en términos políticos y en términos militares a través de la PEPA en la geopolítica. Como le iba diciendo, para esa época todo el mundo que hablaba por este lado decían que Putin era un loco viejo y que no debió llevar esa operación a cabo. Yo recuerdo que yo participaba en un programa televisivo y decía que Putin no era ningún loco viejo, que Putin había sido un tipo que se había graduado summa cum laude como abogado, pero además había ocupado todos los honores en la Escuela de Alta Estrategia Militar de la KGB, y que Putin además había sido campeón de artes marciales dentro de la KGB y que había sido campeón de ajedrez. Por lo tanto, era una persona que se aposicionaba antes de llevar la operación. Ya él estaba analizando los pros y los contras y sabía qué tipo de guerra tenía que llevar a cabo para poder enfrentar no solamente a Ucrania, sino a Estados Unidos conjuntamente con todos los países europeos que son miembros de la OTAN. Hoy vamos a analizar a profundidad esta situación. Cuando a Putin se le bloquea, ya él había analizado y había visto cuál era la posición de Estados Unidos y Europa, no solamente con Rusia o con China, que podría ser, sino se había visto lo que había pasado con Corea del Norte, había visto lo que había pasado con Irán, había visto lo que había pasado con Libia, había visto lo que había pasado con Irak y con un sinnúmero de naciones que fueron bloqueadas y sancionadas y que sus economías fueron destruidas. Putin duró 8 años preparando esa operación. Desde aquel golpe de Estado del 2014, cuando se da el golpe de Estado del Maidán, planteando a Estados Unidos acercar la OTAN aún más hacia Rusia y quitarle la salida a agua caliente a partir de la base naval que tiene Rusia ahí en Ucrania, o lo que pertenecía a Ucrania, y que era la única forma de salir al agua caliente por el Mar Negro. Entonces, todo se planeó para destruir a Rusia, fragmentar a Rusia en varios estados, en varias naciones, y que la parte de Estados Unidos y Europa hacerse con todos los recursos energéticos y económicos que tenía Rusia. Putin analizó los escenarios, tomó a Crimea, que es la parte
donde podía salir. Esa parte había sido de Rusia inicialmente. Y él analizó que los que habían vivido ahí eran rusos parlantes. Por lo tanto, convocó a una a unas elecciones internas para que, o un referéndum, para que la población decidiera. Más del 96% de las personas decidieron votar para formar parte de Rusia. Y Rusia se queda con Crimea. Soy Tito Olivo y hoy en la Pepa, en la geopolítica, vamos a analizar todos estos escenarios. Le pido a ustedes que compartan este video si les gusta, que le den me gusta y que también opinen, que hablen, porque eso nos permite que el algoritmo nos tome en consideración. Como le íbamos hablando, Putin preparó el escenario. Se dio cuenta que los norteamericanos, después del año 1973 y después que ellos habían salido del patrón oro, patrón que se había planteado en Bretton Woods en el año 1944, establecieron el SWIFT bancario. El SWIFT que está en Bruselas, que controla todos los escenarios de transacciones bancarias, porque es una mensajería para tratar de que los bancos no hagan sus intercambios de banco a banco, sino para tener mayor seguridad, pero esto le da el control a los Estados Unidos de las economías del mundo. ¿Por qué le da el control? Porque esas transacciones se hacen a través de bancos corresponsales norteamericanos. Usted va a transferir de República Dominicana o le van a transferir de Estados Unidos a República Dominicana un dinero, usted tiene que dar la cuenta de su banco, tiene que dar el código SWIFT del banco, pero también cuál va a ser el banco corresponsal de usted en Estados Unidos. Y esto permite a los norteamericanos controlar todas las economías porque saben lo que la gente compra, por qué transfiere y qué es lo que más se está demandando en el mundo. Esto le da un control absoluto. Ante esta situación, Putin generó su propio SWIFT bancario de transferencia. Pero además comenzó a pactar con los chinos otro código de transferencia que los chinos también, que saben que están siendo sancionados por Estados Unidos, porque los norteamericanos se plantean la liberalización de la economía hasta que le tocan los intereses. Cuando le tocan los intereses, ya ellos comienzan a regular la economía totalmente y comienzan a sancionar, comienzan a poner barreras arancelarias y pararancelarias para hacer el producto tuyo menos competitivo con relación al producto de ellos, o sencillamente dicen ese producto no puede entrar aquí a Estados Unidos o no puede entrar a Europa, como está pasando ahora mismo con los carros eléctricos, que los chinos tienen una mayor competitividad con relación a Estados Unidos y a Europa. Sin embargo, los europeos ponen altos niveles de aranceles para que esos vehículos no puedan entrar. Ante ese escenario, Putin comienza a mover fichas, y una de las fichas que mueve Putin es reactivar el grupo de los BRICS. El grupo de los BRICS, que inicialmente fueron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, eran 5 naciones, comienza a ampliar. Lo primero que hace después de él comenzar a darle vida al grupo de los BRICS, o sea, seguir impulsando el grupo de los BRICS, es hacer transacciones entre ellos. Rusia comienza a venderle gas, el gas que se destinaba a Europa y que hacía a Europa competitiva, porque la locomotora de Europa, que es
Alemania recibía por el Nord Stream 1, recibía gas alrededor de un 40 o un 50% más barato que el gas que le podía llegar a través de los barcos metaneros, porque para usted enviar gas a través de un barco metanero, usted tiene que hacer ese gas líquido, tiene que licuar el gas para poderlo comprimir. Después de usted licuarlo, tiene que introducirlo adentro del barco y después transportar ese barco desde Estados Unidos y llegar a Alemania. Y en Alemania, cuando el barco llega a puerto, ese gas hay que volverlo a regasificar y transportarlo a través de un gasoducto para ser distribuido. Todo esto eleva el coste de producción. Cuando se da esa situación, China, Rusia, a través del gasoducto que pasa por el Siberia 2, que pasa por la Siberia, decide llevar el gas o parte del gas que le estaba vendiendo a los europeos, a China y a la India, pero a China a través del Siberia 2 y vendérselo con descuento. Rusia recibe a pago el renminbi o la moneda china y comienzan a negociar entre rublo y renminbi. Todo esto a través del sistema de mensajería que ellos habían creado y también la tarjeta de pago que ellos crearon, que fue el sistema MIR de pago para sustituir a Visa y Mastercard. Todo ese proceso comienza a darse y comienza a configurarse relaciones económicas entre los BRICS, que también se dificultan. Pakistán, que aunque no pertenecía a los BRICS, se está en negociaciones, hizo una transacción de mandarinas con Rusia y los rusos tuvieron que pagarle con garbanzo, porque ni quería que le pagaran con la moneda del Pakistán, pero Pakistán tampoco necesitaba rublo porque no iba a hacer transacciones. Todo esto comienza a dibujar una situación de salida, de buscar un sistema de pago, una plataforma de pago que pudiera ser confiable para los países que están dentro de los BRICS y los nuevos que van a llegar en forma de asociados, porque se está ampliando. Creo que ingresaron 9 naciones más al grupo de los BRICS, que se va a conocer ahora como BRICS Plus. Pero ¿qué pasa? Al ser un grupo de naciones, para usted poder tomar decisiones, todos tienen que estar de acuerdo. No puede haber disenso, tiene que haber consenso. Entonces, esto dificulta, cuando se va ampliando, llegar a un consenso. Entonces, ¿qué pasa? Los rusos y los chinos deciden ir a esta nueva plataforma de los BRICS en esta reunión que se hace en Kazán. Y ahí digo que Putin viene venciendo a Estados Unidos y a Europa. ¿Por qué digo que Putin viene venciendo a Estados Unidos y a Europa? Les decíamos al inicio que se planteaba que se iba a llevar al medioevo y que Rusia iba a quedar totalmente aislada, cosa que no ha sido así. La reunión de los BRICS que se da en Kazán, Putin tiene una reunión con más de 22 o alrededor de 22 jefes de Estado, pero hay más de 35 naciones o alrededor de 35 naciones que estaban presentes. Es el 40% de la producción de petróleo del mundo estaban presentes ahí. Habían países miembros de la OTAN, como era el caso de Turquía, que está negociando un acercamiento con los BRICS, porque Erdogan tiene esa facilidad de poderse agenciar desde un lado y de otro sus relaciones en beneficio de Turquía. Todo esto comienza a presentar
a Putin a nivel internacional como un líder de consenso, un líder que comienza a ver no solamente la paz que tiene que ver entre Ucrania y Rusia, que fue planteada ahí, y por lo cual se ha llegado a toda esta situación, por ese enfrentamiento, sino también con la situación que se está viviendo en el Medio Oriente, entre Gaza y el Líbano. Todo esto hace que no solamente los jefes de Estado estuviesen presentes en Kazán, sino que también estuvo presente el secretario general de la ONU. ¿Y por qué estuvo presente el secretario general de la ONU? Sencillamente el secretario general de la ONU estuvo presente porque entiende que debe escuchar lo que está pasando ahí y que debe buscar salida, porque la ONU ha quedado ya totalmente desfasada. Recuérdense que la ONU fue un organismo creado en el año 1944, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y cuando lo que se conocía como la Unión de Naciones fueron destruidas, y que esto planteó un nuevo escenario en el año 1944. Estamos a 80 años de haberse creado la ONU. Ya ese organismo está totalmente desfasado porque existen nuevas naciones que tienen un rol preponderante que no lo tenían en ese momento, como es el caso de la India, de China, como es el caso de Brasil, que andan buscando su posición. Esto no quiere decir también que los BRICS van a ser un escenario de enfrentamiento contra Estados Unidos y contra la Unión Europea, porque también hay contradicciones. Aquí lo que se está buscando es una nueva forma de gestión. Muchas naciones, como el caso de Cuba, el caso de Corea del Norte, el caso de Venezuela u otras naciones que han sido sancionadas y que tienen una gran cantidad de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, sanciones que son unilateral al margen de la ONU, están planteando buscar una salida para ellos poder negociar. Ahí tenemos el caso de Cuba. Cuba tiene los recursos para comprar combustible, pero no lo puede comprar porque Estados Unidos sanciona los barcos o las empresas que hagan negocio con Cuba, e inclusive los persigue y lo puede hasta apresar a las personas que están haciendo negocio con Cuba. Entonces, todo esto es un nuevo escenario que se está abriendo, que se plantea en el marco de todas estas relaciones que se están dando. Entonces, aquí hay naciones como Irán, que necesita una apertura, gran productor de petróleo, como Arabia Saudita, que a través de estas relaciones que se vienen dando entre Rusia por un lado, China por el otro y Arabia Saudita, han podido juntarse Arabia Saudita e Irán, países que anteriormente tenían fuertes enfrentamientos. Pero además de esa situación está cómo pudo la India y China resolver su problema limítrofe, que se resolvían a palo. Ellos, las luchas que llevaban eran a palo, en la frontera no se disparaban armas, pero se entraban a batazo limpio, y esto generaba dificultades porque se temía que la India, que es un país nuclear, y que China, que es otro país nuclear, pudieran tener un enfrentamiento. A través de estas relaciones que se van dando y que se están buscando nuevas formas de comercializar en el mundo y nuevas formas de hacer negocio, se ha podido llegar a un entendimiento. Y digo nueva forma de hacer negocio porque ya los BRICS, aunque no van a una moneda todavía, porque muchas personas entienden que se va a una moneda, los BRICS es una plataforma como BRICS and BRICS, como se dice, que es el puente de los BRICS,
es una plataforma que andan buscando para sustituir el dólar en términos de negociación. Por eso vimos a Trump, que hablaba recientemente en una entrevista que le hacían y decían, no me pueden quitar mi dólar de negociación, esto sería peor que la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué él plantea eso, que puede ser peor que la Tercera Guerra Mundial? Es muy sencillo. Cuando en Bretton Woods, que se organiza la ONU, se organiza toda esta cosa, se establece que los norteamericanos, que fueron los que mejor salieron parados de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos le vendían armas tanto a los aliados como a los alemanes. E inclusive llegó Ford a financiar a Hitler. Ford, el de los carros Ford, a financiar a Hitler para que llegara al poder y se mantuviera en el poder. Entonces, como ellos les vendían y le cambiaban por oro, fueron los que mejor salieron parados de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos entraron a última hora, ya cuando todos los ejércitos estaban prácticamente diezmados y destruidos, y las economías estaban totalmente destruidas. Entonces ellos entraron y tenían una gran reserva de oro. Y plantearon que el dólar iba a ser la moneda de intercambio internacional, a contracorriente de John Maynard Keynes, que planteaba que se debía crear una moneda para el intercambio internacional y que no estuviera basada en oro. Entonces, a partir de ahí ellos establecieron $35 por cada onza de oro que ellos tuvieran como reserva y que Estados Unidos iba a ser la reserva del mundo. Ante esa situación se planteó, ¿y qué pasa? En el año 1971, Charles de Gaulle se dio cuenta que los Estados Unidos no tenían la cantidad de oro que debían tener por las emisiones que habían hecho ellos para financiar la guerra de Vietnam y el déficit fiscal que habían llegado. Entonces, ante esa situación, él decidió buscar su oro. A partir de ahí, después ellos establecieron el patrón petróleo a través de Arabia Saudita, que plantearon que para comercializar el petróleo tenía que ser en dólar, y esto le daba en el año 73 un respaldo, y en el año 1973 crean el SWIFT bancario. Todo esto se está por desmoronar. Los rusos y los chinos son las potencias emergentes que están naciendo, pero que aún no terminan de nacer, y Estados Unidos es la potencia que está muriendo, pero que aún no termina de morir. Muchas gracias, soy Tito Olivo y hasta la próxima semana. Le pido a ustedes que le den a compartir, le den me gusta y que opinen y se registren en nuestra plataforma La Pepa en la Geopolítica.